Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo interactivo de Alma Espacialístico. Gracias por formar parte de esta hermosa comunidad, por acompañarme en un interactivo más. Hoy vamos a estar preguntando ¿qué posibilidades tiene esta historia entre vos y tu personita especial? Vamos a descubrir cuál es la energía actual, qué factores pueden ayudarle a evolucionar, hacia dónde parece dirigirse si las cosas siguen desarrollándose de forma natural. Vamos a tener como siempre dos opciones. En la opción número 1 vamos a tener los chakras y vamos a estar con esta baraja. Bueno, justo salió ahí el 2 de copas para la opción número 1. Para la opción número 2 vamos a tener la mano de Fátima y vamos a estar con esta baraja. Tenemos acá el 3 de oros, a la reina de oros, el as de espadas. Recuerden que las lecturas son colectivas, así que nos vamos a quedar con lo que resuena. Por lecturas personales me escriben vía mail. Si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita, a ponerle me gusta. Ahora, consultantes, vamos a respirar profundo. Vamos a dejar que el tarot nos hable, que nos diga, que nos dé claridad acerca de hacia dónde va esta historia, qué posibilidades tiene esta historia entre vos y tu personita especial. Respiramos profundo, elegimos una de las dos opciones y comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Opción número 1, ¿qué escogieron? Los chakras. Espero que estemos muy bien. Y en este interactivo que vamos a estar preguntando sobre las posibilidades que tiene esta conexión, lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué potencial tiene hoy la conexión? El potencial a día de hoy que estás viendo este interactivo, ¿qué potencial tiene? Tenemos al 4 de oros, tenemos a la fuerza, cartas muy similares, ¿no? Esto de contener. Vamos con el mago, vamos a sacar una más, la sacerdotisa, y estamos preguntando por el potencial a día de hoy de esta conexión entre vos y tu personita especial. ¿Qué tenemos acá? Acá vamos a hablar de una conexión que todavía tiene algo vivo, pero que también arrastra heridas y silencios que no pueden ignorarse. Vamos a empezar con este 4 de oros, perdón. Y esta carta muestra que esta conexión no parece estar completamente soltada. Acá hay alguien que sigue, consultante, que sigue aferrado a algo. Hay emociones que todavía se protegen. Existe una dificultad para abrirse del todo. Esta historia sigue ocupando un espacio interno. Pero ojo, no necesariamente vamos a hablar de amor. Habla de algo que todavía no fue liberado completamente. Puede ser un sentimiento, sí, pero también puede ser una pregunta, puede ser una experiencia que aún conserva con valor. Porque después está la fuerza. Y esto nos habla nuevamente de esa energía de contención, de intentar manejar emociones que quizás son intensas, de actuar con más madurez de la que quizás se actuó en el pasado. Es aprender de los errores también la fuerza. Porque la fuerza, consultante, nos ayuda también a desarrollar la paciencia. Es decir, si esta historia tiene posibilidades, no van a construirse desde el impulso. Esta construcción se va a hacer desde el crecimiento interno. Y una vez atravesado ese crecimiento interno, aparece el mago.
Y el mago es una de las cartas más prometedoras que tenemos cuando hablamos de posibilidades, porque el mago nos habla de potencial, nos habla de una energía disponible para crear algo nuevo, la capacidad de iniciar, esa oportunidad de transformar una situación, esa posibilidad de generar un capítulo nuevo. Pero ¿qué pasa? Después de que tengo ese impulso y tengo esa posibilidad, me aparece otro arcano mayor, y es la sacerdotisa. Y esta cartita nos va a decir que gran parte de ese potencial todavía está en un plano interno, nos vuelve a reforzar esto. Porque acá hay sentimientos que no están siendo expresados. Hay una observación silenciosa, hay procesos que todavía se están gestando. Me trae mucho esto de cosas que no salen a la luz. Es como si esta historia entre vos y tu personita especial tuviera posibilidades, pero todavía no hubiera llegado el momento de mostrar todas sus cartas. Y finalmente, este 10 de espadas, que es una carta que no podemos ignorar, porque es una carta que habla de una herida importante. Puede ser, para algunos va a ser una decepción, para otros va a ser una ruptura, para otros puede ser un final que dejó huellas. Pero para todos es algo que necesita ser reconocido y sanado. Y esto es clave, consultante, porque muchas veces podemos preguntarnos, ¿tenemos futuro? Y acá las cartas se responden, primero hay que entender lo que pasó en el pasado. Entonces, ¿cuál es el potencial que tiene hoy esta conexión entre vos y tu personita especial? Es que primero no parece completamente cerrado ni olvidado. Hay una energía de transformar esta historia, de construir algo diferente. Hay un crecimiento personal, hay mayor madurez que antes también. Pero ¿qué pasa? Todavía predominan los silencios, todavía están las emociones contenidas. Puedo ser muy maduro, pero no por eso voy a expresar las emociones. Todavía hay proceso interno. Y antes de cualquier avance, y cuando hablamos de avances importantes, es necesario sanar o comprender heridas que siguen teniendo peso dentro de la conexión. Estas cartas no nos muestran una puerta cerrada, pero tampoco nos muestran una puerta completamente abierta. Muestran una historia que todavía guarda potencial, aunque ese potencial va a depender de cómo se integren las experiencias, de cómo se integren las heridas que quedaron detrás. Es como una semilla guardada ahí en la tierra después de una tormenta y la vida sigue estando ahí, sigue estando en esa semilla, pero antes de brotar necesita tiempo, antes de brotar necesita silencio, necesita las condiciones adecuadas para transformarse en algo nuevo. Vamos a ver un poco más. Vamos a ver ahora qué favorece o impulsa esta posibilidad. Vamos a ver qué va a favorecer y qué va a impulsar esta posibilidad que vemos que está, pero que todavía tiene mucho silencio. Vamos a ver qué la favorece, qué la puede impulsar. 4 de copas. La justicia. 9 de bastos. Vamos a ver un poco más. Por acá una carta. La reina de copas. Y vamos a sacar de acá una más. La emperatriz. Vamos a ver qué es esto que puede favorecer o impulsar la posibilidad de futuro en esta conexión. Y aquí tenemos algo muy interesante que me gusta mucho porque
estas cartas no hablan tanto de circunstancias externas, sino que nos hablan de una evolución emocional, como aquello que puede ayudar a esta conexión no fuera un golpe de suerte o una casualidad, sino la forma en que ambos procesan lo vivido. Y arrancamos con este 4 de copas, que si bien el 4 de copas normalmente lo asociamos a la apatía, a la distancia, acá lo ven en una posición diferente, porque ¿saben qué me trae esto? Este 4 de copas me trae a reflexión. Yo veo a alguien que se está deteniendo a pensar, alguien que mira la situación desde otra perspectiva, alguien que cuestiona viejas conclusiones, que empieza a ver algo que antes pasaba de ser percibido. Y eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces una historia no avanza porque nadie está dispuesto a mirar más allá de su propia versión de los hechos. Entonces, que haya alguien que sea capaz, que una de las dos partes sea capaz de mirar desde otro lugar, es muy importante. Después nos aparece la carta de la justicia, y acá encontramos a uno de los mayores impulsores de esta conexión, porque esta conexión, esta carta de la justicia habla mucho de la verdad, habla mucho de asumir las responsabilidades. Es una conexión que hoy reconoce errores. Por eso acá me traía mucho el tema de la reflexión, porque hoy se reconocen errores, se ven las cosas con objetividad, se busca equilibrio emocional. Esta no es una carta romántica cuando la justicia sale, pero sí es una carta profundamente sanadora. ¿Y qué hablamos acá? Que había que sanar cosas. Es una carta que nos va a permitir la justicia que esta historia deje de apoyarse en suposiciones, que empiece a apoyarse en comprensión. Y este 9 de bastos nos habla de esa resiliencia, de ese seguir creyendo a pesar de las dificultades, porque el 9 de bastos está de pie, no se rinde completamente, aprende de las heridas en lugar de dejar que ellas las definan. Y esto me conecta mucho de nuevo este 10 de espadas, porque aquí las heridas existen, pero también existe la capacidad de atravesarlas. Y cuando eso se atraviesa aparecen estas dos cartas que me parecen preciosas, tanto esta reina de copas como esa emperatriz, porque son cartas que cambian la energía de la lectura, porque muestran que lo que más favorece esta historia es la capacidad que tienen de conectar desde el corazón. Acá no se habla de una conexión desde el orgullo, no desde el miedo, no desde las expectativas. Acá hablamos de conectar desde la empatía, desde la comprensión, desde la sensibilidad, desde el cariño genuino. La reina de copas nos habla de emociones maduras, mientras que la emperatriz nos va a hablar de crecimiento, de aquello que puede florecer cuando recibe cuidado, cuando recibe atención. Me parece muy, muy bonito esto, muy lindas las cartas que están saliendo, la posición, porque estas cartas no muestran una historia impulsada por una pasión descontrolada. No, nos muestran a una historia impulsada por la posibilidad de sanar, de construir algo más consciente que antes. Entonces, ¿qué favorece o impulsa esa posibilidad? La capacidad de reflexionar sobre el pasado desde una mirada diferente. La honestidad emocional y el reconocimiento de las responsabilidades de cada uno. La resiliencia para atravesar esas heridas sin quedarse atrapado en ellas. La presencia de sentimientos genuinos y maduros.
la posibilidad de una conexión que evolucione, pero hacia una forma más nutritiva, hacia una forma más equilibrada, más consciente de vincular, al momento de vincularse. Me gusta esto porque responde a algo muy importante, que la posibilidad de esta historia no parece depender de la suerte. Depende de la madurez emocional, depende de la capacidad de transformar las heridas en aprendizaje. Y esto hace que el potencial que vimos al comienzo empiece a sentirse mucho más real. Yo acá me trae que atravesaron cosas muy difíciles. Que quizás hubo momentos que parecía que nada iba a volver a surgir, que nada iba a volver a crecer. Pero las raíces de este vínculo todavía están vivas. Todavía veo algo que se prepara con este inicio y esta resiliencia, algo que se prepara para salir, pero para salir de forma más consciente. ¿Y cuándo va a salir? Cuando llegue el momento adecuado, cuando estas heridas sanen y evolucionen. Vamos a ver un poco más. Vamos a ver hacia dónde podría evolucionar esta historia. Vamos a ver hacia dónde puede evolucionar. 8 de oros me gusta. Vamos a ver los enamorados, que creo que cuando les mostré la baraja salió de los enamorados. El ermitaño. As de bastos. Vamos a sacar una más. Y la torre. ¿Hacia dónde evoluciona esta historia entre vos y tu personita especial? Y cuando nos paramos en las posibilidades reales de esta historia, me gusta porque vemos evolución. No vemos algo mágico que ocurre de un día para el otro. Habla de la construcción, habla de un proceso, habla de dos personas que necesitan hacer las cosas de manera diferente a lo que fue antes. Y todo comienza con este 8 de oros, que es una de las cartas más importantes que vamos a tener, porque es una carta que habla de trabajo, de esfuerzo consciente, de aprendizaje. Es la voluntad de mejorar esto que estaba cuidando, de mejorar esto que pude ver desde otro lugar, desde otra perspectiva. Bueno, ahora tengo que hacerlo, ahora tengo que accionar sobre eso. Tengo que construir algo, pero paso a paso. Esto me encanta porque la historia no evoluciona hacia una fantasía, evoluciona hacia una posibilidad que requiere participación, que requiere compromiso, que requiere hacer las cosas de otra manera. Y ahí aparece este 2 de copas que me parece precioso, que habla de una conexión que sigue teniendo potencial emocional. Esta carta es una carta de encuentro, es una carta de entendimiento mutuo, de reciprocidad. Si están en distancia, les habla del reencuentro emocional. Es volver a reconectar, pero desde un lugar más equilibrado, más responsable. No actuando desde el impulso, sino desde la responsabilidad. Es volver a reconocerse. Me encanta porque acá no vemos una conexión vacía. Veo una energía que todavía tiene la posibilidad de generar un vínculo significativo. Pero acá tenemos un ermitaño. Y este ermitaño nos pide cambiar el ritmo. Nos muestra que antes de cualquier avance, que los va a ver, antes de cualquier avance, todavía necesita terminar de reflexionar. Comprender qué se aprendió, reconocer errores, integrar experiencias, encontrar claridad interior. Y esto me vuelve a conectar con mucho de lo que ya vimos. Las posibilidades existen, pero no surgen desde la impulsividad, surgen desde la conciencia. Y cuando hay conciencia, ahí aparecen las de bastos.
porque es una carta que nos va a hablar de nuevos comienzos, de una nueva energía, de algo que vuelve a encenderse. El as de bastos nos habla de iniciativa, de motivación, de oportunidad, de un capítulo diferente, Y si esta lectura finalizara acá, yo les hablaría de una historia muy dulce. Pero acá el tarot quiso hablar más. Y el tarot nos trajo esta torre. Y esta torre convierte a esta lectura en algo realmente profundo. Porque nos dice que si esta historia evoluciona, no lo hará conservando exactamente las mismas estructuras del pasado. Algo tiene que cambiar. Algo tendrá que caer. Sean viejas creencias, sean dinámicas repetidas, sean expectativas irreales para algunos. La forma de relacionarse que ya no funcionan. Lo que no funcionó antes no va a funcionar ahora tampoco. Para algunas personas esto va a sentirse desafiante. Para mí es una carta también que es muy esperanzadora la torre, porque significa que no va a haber repetición. La torre nos muestra, aunque sea difícil, aunque no lo esperemos, nos muestra transformación. Entonces, ¿hacia dónde evoluciona la historia entre vos y tu persona especial? Evoluciona primero hacia una construcción más consciente y madura de la conexión. Evoluciona hacia la posibilidad de un reencuentro emocional, mayor reciprocidad. Va a atravesar un periodo previo de reflexión, de crecimiento personal, pero hay energías que favorecen nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Pero también es un vínculo que necesita romper estructuras antiguas para que algo diferente pueda surgir. Aquí la posibilidad no está en volver a lo que fue. La posibilidad está en crear algo que nunca existió antes. Acá hablamos de transformación. Es como reconstruir una casa después de una tormenta. Y algunas paredes tuvieron que caer. Ciertos espacios ya no pueden ser exactamente iguales. Pero justamente porque se aprendió de lo vivido. Y porque se aprendió de eso, ahora existe la posibilidad de levantar algo más fuerte, algo más auténtico, más reparador, algo que se sostenga en el tiempo. Me gusta esta lectura, me gusta porque hay potencial, porque hay crecimiento, hay posibilidades de nuevos comienzos. Y el verdadero crecimiento ocurre si están dispuestos a transformar aquello que ya no funciona. Así que me encantó tu opción número 1. Quiero que si todavía no lo hiciste, te suscribas al canal, actives la campanita, le pongas me gusta a este video. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Quiero que si esto resonó me lo hagas saber en comentarios también. Nos vemos en el próximo video. Te mando mucho amor y mucha luz. Bienvenidos, bienvenidas. Opción número 2 que escogieron la mano de Fátima. Y vamos a ver cuáles son las posibilidades que tiene esta conexión. Pero lo primero que vamos a preguntar es ¿qué potencial tiene hoy? ¿Qué potencial tiene hoy esta conexión a día de hoy? Recuerden que el interactivo es atemporal. Hoy cuando están viendo este video, ¿qué potencial tiene esta conexión? Vamos a empezar preguntando eso. Vamos a dejar que el tarot nos hable. 10 de espadas. El sol. Me gusta cómo cambian. Caballo de oros. 2 de bastos. Y vamos a sacar una más por acá. 5 de espadas. Vamos a ver a día de hoy qué potencial tiene esta conexión. Lo primero que vemos es que esta historia no viene desde un lugar simple.
Porque arrancamos con una de las cartas más difíciles quizás que tiene el tarot, que es este 10 de espadas, que nos dice que entre ustedes hubo algo que llegó a un punto límite. Puede haber sido para algunos casos una decepción importante, para otros puede haber sido una ruptura, para otros puede haber sido una verdad difícil de aceptar. Acá hay una situación, consultante, que dejó heridas o quizás agotamiento emocional. Y me gusta que empiece así, porque empieza de forma honesta, empieza sincerándonos de cómo estamos, de cómo está ese agotamiento emocional. No estamos viendo una conexión que simplemente quedó en pausa. Estamos viendo una historia que atravesó algo significativo. Y como atravesó algo significativo, nos aparece después este sol. Y esto es muy interesante porque después de una carta tan pesada como esta, aparece la carta más luminosa del tarot. Y esto me hace pensar que el potencial actual no está en negar lo que pasó, está en comprenderlo, en ver las cosas con más claridad, en dejar atrás ciertas confusiones, reconocer verdades que antes costaba aceptar, en recuperar la autenticidad. Es como si la historia tuviera posibilidades precisamente porque ya no puede sostener ciertas ilusiones. ¿Y por qué hablo de ilusiones? Porque después aparece el caballo de oros. Y esta carta empieza a marcar un ritmo lento, muy lento. Si esta conexión tiene potencial, no parece una historia de movimientos repentinos. Pero ¿qué pasa? Movimientos lentos pero concretos. Por eso hablo de dejar atrás ciertas ilusiones. Porque acá hay cosas concretas, lentas pero concretas. Es una historia que necesitaría tiempo, que necesitaría paciencia. ¿Sabéis qué me trae mucho, consultante? Que necesita coherencia. Hechos más que palabras, construcción gradual. Y esto es importante porque a veces siempre queremos ver el futuro inmediato. Y acá las cartas nos están diciendo, hay potencial, pero no hay apuro. Y este 2 de bastos va a reforzar esa idea de potencial, de posibilidades, de caminos que todavía no están completamente definidos, pero que están. Que hay que evaluar opciones, para otros será pensar en el futuro, para otros contemplar nuevas direcciones, considerar escenarios diferentes. Por eso siento que esta historia todavía no está escrita por completo. Todavía existe un margen para decidir cómo continuar. Y llegamos a este 5 de espadas, que muestra que todavía hay conflictos que necesitan resolverse. No necesariamente discusiones actuales, no. A veces pueden ser heridas de orgullo, a veces pueden ser resentimientos, ganas de tener la razón va a ser para muchos, heridas que todavía no logran o no encontraron una verdadera reconciliación. Y mientras esto siga presente, consultante, mientras esto siga presente, parte del potencial de la conexión queda limitado. Entonces, ¿qué potencial tiene a día de hoy esta historia entre vos y tu persona especial? Acá, aunque hubo una situación dolorosa o un final importante, la historia no parece completamente agotada. Existe la posibilidad de alcanzar una comprensión mucho más clara de lo vivido. Hay energía de construir algo, pero de manera lenta y gradual. Todavía existen caminos abiertos, todavía existen decisiones por tomar. Sin embargo, para que el potencial se desarrolle, es necesario trabajar conflictos, trabajar heridas, dinámicas que siguen generando tensión. Me gusta porque mezcla mucho lo que es la esperanza con la realidad. Acá no nos dice que todo terminó, pero tampoco nos dice que el simple paso del tiempo va a resolver los problemas.
Acá dice que sí existe potencial, aunque ese potencial depende de la capacidad de enfrentar aquello que todavía queda sin resolver. Acá yo veo una luz que aparece en el horizonte, pero todavía hay restos de oscuridad. Y esos restos deben disiparse para poder ver con claridad todo el camino que queda por delante. Me gusta cómo arrancó esta lectura. Vamos a ver un poco más y vamos a ver qué es eso que podría favorecer o impulsar esta posibilidad. Vamos a ver qué es eso que podría favorecer o impulsar esta posibilidad. Tenemos al 5 de copas, el 8 de espadas, el mundo, el 5 de oros y vamos a sacar una más por acá, el emperador. Y aquí estamos ante una combinación que me parece fascinante porque uno dice, bueno, ¿cómo podría favorecer la historia un 5 de copas, un 5 de oros, un 8 de espadas? Porque parecen cartas difíciles, pero justamente ahí, consultante, está la profundidad de esta lectura. Esta lectura no es para todos. Porque estas cartas, consultante, nos muestran que lo que impulsa esta posibilidad no son los momentos fáciles, son las lecciones que dejaron los momentos difíciles. Este 5 de copas nos habla de arrepentimiento, de tristeza, de aquello que no salió como esperábamos. Pero en esta posición, y más abajo de este 10 de espadas, me trae alguien que reconoce lo que perdió, que valora lo que antes dabas por sentado, que comprende el impacto real de ciertas emociones, que deja de minimizar lo que la conexión significó. Y esto, consultante, puede convertirse en un motor, pero muy poderoso de crecimiento. Porque muchas veces una historia cambia cuando alguien deja de enfocarse únicamente en lo que salió mal y empieza a entender qué fue lo que realmente importó. Y después aparece este 8 de espadas, que también es una carta compleja. Porque acá yo no la siento como bloqueo, la siento como conciencia, como alguien que se cuestiona, como alguien que revisa pensamientos, como alguien que deja de escapar, porque está rendido, deja de escapar a ciertas preguntas. Es como si esta persona ya no pudiera distraerse tan fácilmente de aquello que necesita comprender. Y esta carta del mundo es uno de los mayores impulsores de esta historia, porque el mundo habla de evolución, de cierres de ciclos que cuando uno cierra el ciclo a través del mundo, lo que obtiene, lo que genera es sabiduría. Comprender una experiencia, pero desde otro nivel. Aprender de lo vivido. Crecer emocionalmente. Completar procesos pendientes. Y esto se conecta perfectamente con lo que vimos arriba. Porque la posibilidad de esta historia no está en apoyarse en la nostalgia. La posibilidad se apoya en el crecimiento. Y este 5 de oros es una carta que me gusta la posición que tiene porque muestra que una parte importante del aprendizaje nace de haber sentido ausencia, de extrañar algo valioso, de comprender el lugar que alguien ocupaba. Esto de reconozco los vacíos emocionales. Me doy cuenta de lo que realmente tenía importancia. Y esto no significa necesariamente un sufrimiento constante. Significa valoración.
Porque muchas veces entendemos el valor de ciertas experiencias cuando ya no las tenemos adelante. Y finalmente este emperador que ordena esta lectura, porque muestra la madurez, muestra estructura, muestra responsabilidad, tomar decisiones conscientes, actuar con mayor estabilidad, dejar atrás conductas inmaduras, construir sobre bases más sólidas. Esto me da un mensaje muy esperanzador, porque las heridas por sí solas no impulsan esta historia. Lo que impulsa esta historia es lo que aprendemos gracias a esas heridas. Entonces, ¿qué es lo que la favorece? Favorece la capacidad de reconocer el verdadero valor de la conexión. Las reflexiones profundas que nacen de las experiencias difíciles. Ese crecimiento emocional, la evolución personal que ambos pueden haber atravesado. La comprensión consultante de que lo que se perdió era realmente importante. Y lo que más me gusta es que lo que impulsa esta posibilidad es que hay una energía que cada vez es más madura, que cada vez es más estable, responsable para tomar decisiones diferentes a las del pasado. El tarot consultante no te dice esta historia avanza porque todo está perfecto. Te dice la historia tiene posibilidades porque las experiencias difíciles pueden transformarse en sabiduría. Me da mucha, pero mucha madurez esta opción, me trae mucha realidad, es muy real, muy real. Por eso me es muy puntual también de quiénes van a resonar con esta opción. Porque me trae a alguien que después de atravesar quizás un camino largo, que le ha dejado cicatrices, entiende que esas heridas son las que lo hicieron más fuerte. Y empieza a aprender de esas heridas y empieza a sanar. Porque miren la evolución de lo que es este 5 de espadas a un emperador. Me gusta porque habla de un nivel de madurez importante. Vamos a ver hacia dónde podría evolucionar esta historia. Vamos a ver hacia dónde podría evolucionar esta historia. Opción número 2, hacia dónde podría evolucionar. Tenemos al 9 de oros, 6 de espadas, 6 de bastos, 4 de espadas, y vamos a sacar una más por acá, y el as de copas. Y aquí hemos visto dificultades importantes, hemos visto aprendizajes profundos a lo largo de esta lectura, un proceso de crecimiento emocional, y ahora vamos a ver hacia dónde se dirige esta conexión. Y me gusta porque no promete imposibles, pero sí muestra una evolución bastante positiva con estas cartitas. Este 9 de oros nos habla de autonomía, de crecimiento personal, de autoestima, seguridad interior, de aprender a estar bien con uno mismo. Y esto me parece fundamental, porque las mejores posibilidades para una historia no suelen aparecer cuando alguien busca que el otro lo complete. Aparecen cuando cada persona logra sostenerse por sí misma. Por eso siento que la evolución de esta conexión comienza con una energía mucho más sana que la que existía en el pasado. Este 6 de espadas, que es una carta de transición, que habla de movimiento, habla de sanación, habla de dejar atrás los conflictos, de superar etapas difíciles.
encontrar una calma emocional, avanzar hacia aguas más tranquilas. Eso me parece importante porque conecta directamente con lo que ya veníamos viendo. Las heridas, consultante, no desaparecen mágicamente, pero empiezan a perder el poder sobre la historia. Luego este 6 de bastos que me aporta algo súper esperanzador en esta lectura, porque habla de avances, habla de reconocimiento, de esa sensación de logro. Superar obstáculos para algunos, para otros va a ser alcanzar una meta emocional. Sentir que algo finalmente se entiende o se resuelve. No necesariamente vamos a hablar de una relación formal, pero sí de una evolución favorable con respecto a dónde estaban antes. Y este 4 de espadas hace que bajemos un poco el ritmo, porque muestra que todo proceso necesita tiempo, necesita reflexión, necesita calma, integración. Yo creo que acá se van a mover cosas muy lindas, pero hay que ir integrándolas con paciencia. Esto me encanta, porque hace que la lectura, no estamos esperando cambios instantáneos. No, es una lectura que requiere tiempo. Acá las cartas siguen insistiendo en que esta historia avanza, que lo veíamos al comienzo, pero avanza como despacio. Y finalmente, que esto, pero me encanta sinceramente, porque es una de las cartas más preciosas que tenemos en las de copas, y que va a cerrar esta lectura, habla de la apertura emocional, habla de renovación, habla de sentimientos que encuentran una forma favorable de expresarse. Es una oportunidad emocional, un nuevo comienzo afectivo, sanar el corazón, volver a entregarlo, permitirse que algo vuelva a fluir. Y me gusta mucho que aparezca después de todo el recorrido que venimos viendo, porque no se siente como un premio, se siente como la consecuencia natural del crecimiento. Entonces, consultante, ¿hacia dónde va a evolucionar esta historia? Comienza una etapa donde cada uno de ustedes y de su personita especial, se sienten más fuertes, se sienten más seguros de sí mismos. Hay una superación gradual de los conflictos, de las heridas del pasado. Hay un avance en la historia, avanzan hacia una perspectiva más positiva. El proceso es lento porque requiere reflexión y sanación. Y finalmente van a llegar a una renovación emocional que abre la puerta a nuevas posibilidades afectivas. La posibilidad de esta historia no nace de volver a ser quienes eran antes. Nace de todo lo que aprendieron mientras atravesaban las distancias, las heridas, los cambios. Esta opción me parece muy serena, muy madura. Como si a ustedes la vida le hubiera enseñado lecciones difíciles para prepararlos emocionalmente para algo importante. Me trae dos viajeros recorriendo caminos distintos durante mucho tiempo. Cada uno fue aprendiendo, creciendo, sanando a su manera. Y cuando vuelven a mirar hacia el horizonte, ya no observan el pasado con dolor, sino con la capacidad de abrir el corazón, pero abrirlo a las posibilidades que todavía pueden traer futuro. Me gustó mucho tu opción, espero que haya resonado, quiero que me lo hagas saber en comentarios. Si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita, a ponerle me gusta al video. Nos vemos en el próximo interactivo, te mando mucho amor y mucha luz.